Amén, gloria a Dios, porque Él está entre nosotros, Él está en esta transmisión, hermanos, y ahora es momento de que pues escuchemos la palabra de Dios, de que reflexionemos en lo que Dios quiere decirnos, y para ello vamos a hacer nuestra declaración de fe. Así es que les invito a que tomen su Biblia y digan esta declaración conmigo. Dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gloria a Dios. Señor, háblanos, ahora te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, y estamos en la gran serie de sermones que va a durar posiblemente un año entero, basada en la carta a los Efesios, y se llama La Iglesia de sus Sueños, la Iglesia de los Sueños de nuestro Señor Jesucristo. Así se llama esta gran serie, y estamos en una miniserie, una serie dentro de esta gran serie de un año, o quién sabe cuánto más o menos, que le pusimos el sí de Dios. Estamos estudiando la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14, y hoy presumiblemente es el último de los sermones con este tema, con este título, el sí de Dios. Y el sermón de hoy se titula Dios nos cuenta su secreto. Dios nos cuenta su secreto. ¿Les gustan los secretos, mis queridos hermanos? ¿Te gusta que alguien te cuente un secreto? Es bonito, ¿no? Que alguien te cuente un secreto porque quiere decir que confían en ti. Cuando alguien te cuenta pues sí, sus secretos, sus cosas más íntimas, sus planes, y tú dices, oye, esta persona que me está contando esto, pues confía en mí, me está tomando como alguien de confianza, como alguien de quien se puede fiar. Hay gente de la que no te puedes fiar, o sea, hay gente que tú dices, de este sujeto no es de fiar, no le puedo contar mis secretos. Hay ciertas cosas que no le puedes decir a todo mundo, y se siente bonito saber secretos. Es bonito saber secretos, ¿no? Es hasta una especie de poder. Dicen que la información es poder. Pues bueno, cuando tienes un secreto, pues hasta se siente padre, por un lado porque confían en ti, por otro lado porque hay gente, cuando sabes los secretos, yo que sé, de una empresa, o sabes los secretos de una máquina y tú eres el que sabe manejar esa máquina, pues es como un poder que tienes, y la gente va a ti y te pide consejo porque tú sabes el secreto, porque tú conoces cómo se maneja esta empresa, porque tú conoces cómo funciona esa máquina. Y es bonito saber secretos porque conoces mejor. Cuando sabes secretos, conoces mejor a la persona o a la cosa. Dice un dicho que me contó mi querido hermano René, dice el dicho que dicen las abuelitas, ¿verdad? Pues a mí no me gusta el chisme, pero lo que se tiene que comentar, se tiene que comentar. Y entonces ahí dices los secretos de otras personas, ¿verdad? Y bueno, no sé cómo nos va en eso de guardar secretos, pero lo que sí sé, mis queridos hermanos, es que Dios nos contó su secreto. Dios nos cuenta cuál es su plan. Dios nos cuenta cuáles son sus propósitos, cuáles son sus ideas. Y en este pasaje de Efesios 1, del 3 al 14, es un pasaje en el que se expone de manera clara cuál es el plan de Dios, cuál es el secreto de Dios. Vamos a leerlo juntos, y vamos a notar dónde y cómo Dios nos está contando su secreto. Miren cómo dice Efesios 1, del 3 al 14. Toda alabanza sean para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. Este es el beneplácito de su bondad y el puro afecto de su amor, o dicho en otras palabras, lo que a Dios le dio la gana hacer, amarnos, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre todos nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y aquí es donde quería llegar, versículo 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Dios nos reveló su secreto, Dios nos contó su secreto.
Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Dios nos contó su plan a partir del cual Él va a llevar a cabo lo que quiere hacer y que ya vimos que es amarnos a través de Jesucristo. Y el plan es el siguiente. Pongan mucha atención porque este es el secreto. Hay por ahí un libro, una película, una filosofía que se llama El Secreto. Eso es mentira, eso no es nada. Esto es el verdadero secreto, el plan de Dios. Y nos lo está contando, o sea que ya no es tan secreto. Y este es el plan de Dios. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Fíjense cómo dice, hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. No dice que hace todas las cosas, no dice que decide todas las cosas, dice que todas las cosas Él hace que resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, está hablando el apóstol Pablo, un judío, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, creyendo en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén. Hermosa palabra. El secreto de Dios que nos lo está contando, nos lo contó en Jesucristo y lo seguimos viviendo y experimentando. Vamos a reflexionar en eso el día de hoy. Oremos. Gracias a Dios. Gracias, Dios. Te damos por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, a discernirla, a reflexionarla, Señor, y encontrar lo que tú quieres decirnos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tengo tres cosas que decirles, mis queridos hermanos, acerca del secreto de Dios. Estamos hablando del sí de Dios. Y ahora vamos a hablar de Dios nos cuenta su secreto, el sí de Dios en el secreto que Dios nos está contando. Y tengo tres cosas que decirle. Número uno, el sí de Dios en su plan eterno. El sí de Dios en su plan eterno. Miren, mis queridos hermanos, Dios nos está contando acerca del plan. Este secreto que Él tiene es el plan que Él, como ya hemos dicho en esta serie de sermones, es el plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Ya dijimos que es el sí de Dios en la elección, el sí de Dios en la creación. Nos eligió desde antes y esa es la elección de Dios, salvarnos a través de Jesucristo. Eso es lo que Dios decidió hacer en Jesucristo, amarnos y salvarnos en Jesucristo. No es nada más un concepto así filosófico. El amor de Dios es un hecho real, que Él vino en Jesucristo. Es una particularidad en la historia que Dios nos amó en Jesucristo. No es un Dios así como la fuerza cósmica, sino que es un Dios personal que en un ser humano en nuestra historia vino, se encarnó, nos amó y nos demostró su amor. Este es el plan eterno de Dios. El plan que Dios quería hacer y por eso nos llamó a la existencia. Eso es maravilloso, hermanos. Yo no sé ustedes, pero eso es maravilloso, que existimos. No sé si usted se ha preguntado por qué existo. ¿Se han hecho esa pregunta? Dicen que es una de las preguntas de la adolescencia, ¿verdad? Cuando te empiezas a preguntar, como, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Para qué nací? ¿Y saben qué es lo más maravilloso de eso, mis queridos hermanos? Que no nos necesita. Dios no nos necesita. No éramos necesarios. En la filosofía se habla de las cosas necesarias y las cosas contingentes. Todos nosotros somos contingentes. Eso significa que no somos necesarios. No somos necesarios. Dios no nos necesita. No teníamos que existir. Entonces, ¿por qué existimos? Porque Dios quiso amarnos y demostrarnos que nos ama. Y una vez me contó uno de mis maestros que él estaba diciendo precisamente esto, que no somos necesarios, que Dios no nos necesita, y que se le acercó una estudiante y que así un poco molesta le dijo, yo no estoy de acuerdo con usted. ¿A qué te refieres? Yo no estoy de acuerdo que Dios no nos necesita. Yo creo que Dios sí nos necesita, por eso nos creó. Y mi maestro dice que le contestó, ¿sabes qué? No, exactamente, porque Dios no nos necesita, es por eso que puede amarnos.
justamente porque no lo necesita, puede amarnos perfectamente, porque mira, hermano, aquello que tú necesitas, realmente el amor que le puedes dar a esa cosa que no necesitas no es del todo abnegado, no es del todo desinteresado, no es del todo completamente sin egoísmo. Cuando tú amas algo que necesitas, pues hay un poco de egoísmo en ello porque necesitas aquella cosa y entonces por eso la amas, porque tú la quieres, porque tú la necesitas, entonces para tu propio beneficio quieres y amas esa cosa. Pero cuando no necesitas algo, no lo necesitas realmente, pero lo amas porque decidiste amarlo, eso es verdadero amor y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos llamó a la existencia. Estábamos en la no existencia, no éramos nada, ni siquiera existíamos, y nos llamó de la no existencia a la vida porque nos ama. Y ese es su plan maravilloso en Cristo Jesús. El plan de Dios en Cristo Jesús es amarnos y dar su vida por nosotros. Número 2, el plan de Dios en su propósito, el plan de Dios en su propósito para nuestra vida. Dios tiene un plan para nuestra vida, mis queridos hermanos. Dios tiene un plan para ti. Y este pasaje está lleno de eso. Miren, voy a leer algunos pasajes en particular. Versículo 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Mis queridos hermanos, Dios nos llamó para un propósito y recibimos una herencia de parte de Dios. ¿Le gusta a usted recibir una herencia? Hay muchas películas y hay muchos sueños, así como pues, literalmente sueños, ¿verdad? De simplemente ilusiones de que yo no sé qué familiar que tú ni conocías, que era millonario y se muere y te dejó una herencia de quién sabe cuántos millones de dólares. Y entonces ya de la noche a la mañana eres rico porque te dejaron una herencia de alguien que tú ni conocías. De hecho es tan un deseo humano que hay un montón de estafadores que hacen eso. Si a usted le llega, mi querido hermano, si a usted le llega un correo electrónico diciendo que quién sabe quién le quiere dejar una herencia o quién sabe quién le quiere dejar un dinero, lo más probable es que sea una mentira, que sea un fraude. Es más, casi seguro que así es. No caigan en esos fraudes, mis queridos hermanos, pero mucha gente cae porque hay una especie de anhelo en los seres humanos como de tener algo que alguien nos dio, que yo no me gané, que nos dieron. Bueno, mis queridos hermanos, yo no sé si a ustedes le dejaron una gran herencia o no. Yo tengo la herencia de la calvicie. Me da un coraje. Ahorita que he estado con mi padre, me da un coraje porque resulta que ahora él tiene más cabello que yo. Ha estado usando yo no sé qué menjurjes, qué jabones que ya quiero yo usar también. Pero resulta que me heredó la calvicie y me heredó muchas otras cosas maravillosas. Me heredó, por supuesto, la pasión por el evangelio, la pasión por Cristo. Y bueno, es hermoso recibir este legado estoy hablando de las cosas que me he heredado en vida, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, ni quiero mencionar otras cosas porque lo queremos seguir teniendo mucho tiempo con nosotros, pero la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que los cristianos hemos recibido una herencia de Dios. Hemos recibido una herencia de Dios. Y esa herencia, dice la palabra de Dios, que es ante todo Jesucristo, la salvación en Jesucristo, la maravillosa bendición de poder conocer a Dios a través de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Y luego dice el pasaje, porque nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Incluso, esto es lo que más me impresiona, incluso aquellas cosas que no son del todo buenas y que Dios no quería, porque miren, hermano, en este mundo pasan cosas que Dios no quiere, pasan. En este mundo pasan violencia, pasa tortura, pasan separaciones, pasan divorcios, pasan abusos, pasan guerras y todas esas cosas. La Biblia dice que Dios no las quiere, que Dios no se alegra en la injusticia, que Dios no se alegra en la violencia, que Dios no se alegra en que el impío siga siendo impío. Sin embargo, en este mundo caído pasan cosas que Dios no quiere que pasen. Dios no quiere que a ese niño, que a esa jovencita que sea abusado. Dios no quiere eso. Dios definitivamente no quiere eso. Yo no creo esta teología que dice que todo lo que pasa Dios lo decidió. Por supuesto que no. ¿Qué me dices de esa tortura? Torturaron a un niño inocente. Abusaron a una persona. ¿Tú crees que eso lo quiso Dios? Por supuesto que no. Dios no quería que eso pase. ¿Por qué pasó? Porque hay maldad en el ser humano. Sin embargo, Dios sigue al control y Dios sigue siendo soberano. Y yo no sé cómo le hace Dios.
Yo no sé cómo pasa eso. Yo no sé cómo, porque no soy Dios, pero lo que sí sé es que la Biblia dice que Dios puede hacer que todo, incluso lo malo de este mundo, incluso las cosas malas que Dios no le agradan, las cosas que Dios no quiere que pasen, terminen de una u otra manera siendo parte de su plan. No que Dios las quiera y no que Dios se agrade y no que sea bueno, pero sí que Dios, que no impiden los propósitos de Dios, que a pesar de todo eso Dios cumple sus planes y de alguna manera eso se convierte en parte de la soberanía de Dios, porque Dios es completamente soberano y Dios cumple su propósito sí o sí y no hay nada ni nadie puede impedir los planes de Dios, ni la maldad de otros, ni tus propios errores, mi querido hermano, ni las cosas que pasan en el mundo, desastres naturales, circunstancias. Nada ni nadie puede impedir que se cumplan los planes de Dios en Cristo Jesús. Y eso es la salvación de todos aquellos que creen. Si es que podemos confiar en el sí de Dios, en sus propósitos, en sus propósitos. Número 3, el sí de Dios en su transformación. El sí de Dios en su transformación. Hemos dicho el sí de Dios en su plan eterno, el sí de Dios en sus propósitos y número 3, el sí de Dios en su transformación. Miren cómo dice el versículo 11. No, perdón, 12. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Dios, diéramos gloria y alabanza a Dios. Este es el propósito de Dios, que confiemos en Él y que le demos gloria y alabanza. Y dice Pablo, y ahora ustedes, los gentiles, Pablo le está hablando sobre todo a gentiles en Éfeso, y dice, Dios quería que en nosotros, los judíos, le creyéramos en Él, el pueblo escogido, pero este pueblo era escogido para bendecir a todas las naciones. Por eso también el plan de Dios era que los gentiles oyeran la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Mis queridos hermanos, este plan de Dios, este plan eterno de Dios, no es un plan, como ya dije, cósmico, es un plan así de la fuerza, yo no sé en qué territorios, no, es el plan de Dios que sí comenzó antes de la fundación del mundo, pero que se lleva a cabo en la historia real de nuestro mundo. Dios escogió a un pueblo en particular, a un pueblo de la historia, los judíos, los hebreos, eran un pueblo de la antigüedad real, de personas reales, de la historia, de carne, conviviendo con los egipcios y con los fenicios y con los persas, y lo puede usted leer en los libros de historia, y Dios escogió a ese pueblo para bendecir al mundo. Y todo el plan de Dios en Jesucristo era la culminación de toda esa historia. Dios no envió su mensaje así como en abstracto, sino que lo envió a través de una historia en particular. Por eso leemos el Antiguo Testamento. Hay cristianos que quieren deshacerse de todo el Antiguo Testamento. No, es que todo el Antiguo Testamento es pura guerra, es otra clase de Dios. Yo nada más creo en las enseñanzas de Jesús y todo el Antiguo Testamento no es cierto. Eso es absolutamente en contra de lo que el Nuevo Testamento enseña. Porque lo que el Nuevo Testamento enseña es que Jesucristo es la culminación, el cumplimiento de toda esa historia de Dios de Dios creando el universo en primer lugar, de Dios creando al hombre y la mujer, de Dios haciendo un pacto con Noé de no volver a destruir la tierra. Leí el otro día una historieta de Charlie Brown. ¿Han leído ustedes a Charlie Brown? Y entonces está Charlie Brown con su amiga, no me acuerdo cómo se llama su amiga, y están viendo la lluvia. Entonces dice su amiga, no me acuerdo cómo se llama, y le dice la amiga, wow, está lloviendo. ¿Qué tal que se inunda toda la tierra y Dios nos mata a todos? Y dice Charlie Brown, pues sabes que, mi querida amiga, la Biblia dice, este es Charlie Brown, el que lo escribió, Charlie Brown era un cristiano, entonces le dice Charlie Brown, la Biblia dice, quizá los jóvenes ni saben quién es Charlie Brown, ¿verdad? Ya soy yo como mi papá, que dice cosas que ya nadie tiene ni idea. Dios mío, me estoy convirtiendo en aquello que juré nunca ser. No, no es cierto. Qué bueno, me da gusto ya ser como mi padre. Bueno, pero le dice la amiga Charlie Brown le dice a su amiga, no, la Biblia dice en Génesis 9 que Dios prometió que nunca va a volver a destruir la tierra a través de una inundación. Entonces dice la amiga de Charlie Brown, wow, Charlie, gracias, me acabas de quitar un peso de encima. Me acabas de quitar un peso de encima. Y dice Charlie Brown, y eso es lo que me interesa, me da gusto porque eso es exactamente lo que la sana teología hace. Nos quita un peso de encima.
Eso es exactamente lo que la buena teología... Ahí está Charlie Brown, muchas gracias, mi querido. Para que lo conozcan los hermanos jóvenes, nacidos antes del 2000 o quizá del 1995, ¿verdad? Ese es Charlie Brown. Escrito, es una historieta muy famosa de los, yo qué sé, 70s, 80s. Y era un cristiano el que lo escribió. Entonces le dice, me quitaste un peso de encima. Eso es exactamente lo que hace la sana teología. Conocer a Dios, mis queridos hermanos. Saber quién es Dios, saber el secreto de Dios. Nos quita un peso de encima. Porque sabemos quién tiene el mundo en sus manos. Porque sabemos quién es el rey del universo. Pero bueno, estaba diciendo todo esto porque todas estas historias del Antiguo Testamento, Dios haciendo un pacto con Noé, Dios llamando a Abraham, Dios haciendo un pacto con Moisés y con el pueblo y salvándolos y dándoles libertad de la esclavitud y dándoles leyes y cuidándolos por el desierto y siendo fiel cuando todos ellos eran infieles y se equivocaban y se equivocaban y se equivocaban. Y Dios sigue siendo fiel. Y toda esa historia se cumple, encuentra su clímax, su cumplimiento final en Jesucristo. Y este es el plan de Dios en Jesucristo para nosotros, para salvarnos, para mostrarnos cuál es el amor de Dios, mis queridos hermanos. Y dice el apóstol Pablo, además, cuando creyeron en Cristo, estoy en el versículo 13, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Dios nos hizo suyos, mis queridos hermanos, nos hizo su pueblo. No éramos pueblo, dice la palabra en uno de los profetas que le puso a su hijo, le puso a su hijo así, no pueblo, así se llamaba uno de los hijos de los profetas, porque los profetas así hacían cosas para poner, digamos, en carne el mensaje de Dios. Eras no pueblo, eras desechado, éramos huérfanos, estábamos perdidos y Dios nos hizo suyo, nos transformó. Estábamos perdidos y Dios nos transformó. Le invito, mi querido hermano, mi querida hermana, que pienses en este momento lo que tú eras o lo que serías en este momento si Dios no te hubiera rescatado, lo que eras antes de que Jesús te rescataba. Estábamos tristes, perdidos, sin sentido. Nuestra vida no tenía ningún sentido, pero Él nos rescató, nos amó en Jesucristo. Y ese es su plan y ese es el sí de Dios en su transformación. Y por último, número 4, sí me alcanzó el tiempo a terminar ahora, así es que sí vamos a acabar el día de hoy. El sí de Dios en su victoria, el sí de Dios en su victoria, dice el último versículo, el versículo 14. El Espíritu es la garantía, garantizado que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. La victoria de Dios, mis queridos hermanos, está garantizada. Este es el secreto de Dios que nos cuenta. Y el secreto que Dios nos cuenta es, ¿saben qué, mis queridos hermanos? ¿Saben qué? Les cuento el secreto. Voy a ganar. Tengo el mundo en mis manos. No hay nada que temer. Este plan en Jesucristo para salvarlos. No tiene nada que temer. Y esto es importantísimo porque Pablo les está hablando a unos cristianos que no parecía que fueran a ganar. Eran perseguidos. Eran marginados de la sociedad. Se les consideraba enemigos del bien común, se les consideraba intolerables, se les consideraba aquellos que desordenaban el Estado y se les perseguía, se les torturaba, se les mataba, se les apedreaba, bueno, a Jesús lo crucificaron y Pablo les dice, Dios tiene garantizado y para un cristiano en aquella época era como, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a ganar? Pero si no parece, y Pablo les dice, seguro que sí, está garantizado. Y este es el secreto de Dios. Porque no parece que vayamos a ganar. No parece que tengamos el sartén por el mango, pero Dios sí tiene el mundo en sus manos. Y Dios cumplirá su propósito en el mundo, en la iglesia y en ti, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios cumplirá su propósito en el mundo, en el universo, en la galaxia. Existan o no existan ovnis, no sé si existen los aliens, yo creo que no, pero esta semana estuve platicando con uno de mis amigos del seminario, y él bueno, no, él no, fíjese que él sí cree en estos avistamientos de objetos voladores no identificados, pero él dice que es el gobierno, que el gobierno está planeando, el gobierno estadounidense está haciendo cosas, y él tiene familia que de veras que promete y jura que han visto extraterrestres o por lo menos naves, aunque uno de sus parientes dice que son demonios. Yo no creo realmente ninguna de esas cosas, pero si existieran extraterrestres y otros mundos,
y multiversos y otros universos. ¿Saben quién tiene todo eso en sus manos? ¿Saben quién creó todo eso y sabe quién lo controla? Dios soberano. Y Dios tiene garantizado en sus manos a la iglesia, mis queridos hermanos, la iglesia que parece que de repente que el mundo es tan hostil contra la iglesia y contra las ideas de la iglesia y parecen ideas anticuadas y medievales a veces según el mundo, y el mundo es hostil al cristianismo y es hostil al mensaje radical del seguimiento a Cristo Jesús, y hay gente que se va de la iglesia porque no puede soportar la fe cristiana. Bueno, Dios tiene a la iglesia en sus manos y Dios tiene tu vida en sus manos, mi querido hermano. Cuando hay desempleo, cuando hay enfermedad, cuando hay relaciones rotas, Dios tiene su vida en sus manos, y este es el sí de Dios en la promesa de victoria, porque Él cumplirá su propósito en el mundo, cumplirá su propósito en la iglesia, su propósito, y cumplirá su propósito en ti, mi querido hermano. El sí de Dios. Dijimos 4 cosas, a ver si me acuerdo porque ya las perdí. El sí de Dios en su plan eterno, el sí de Dios en su propósito, el sí de Dios en su transformación y el sí de Dios en su victoria. Mi querido hermano, este es el sí de Dios, que no depende de nada más que de su amor. Me encanta decirlo, y como es el último domingo que predicamos de estos versículos, ¿por qué? Porque le da la gana amarnos, porque quiere amarnos. Es el beneplácito. La Reina Valera lo dice de manera muy fancy, ¿verdad? El beneplácito de su bondad y el puro afecto de su amor, o una cosa así. La nueva traducción viviente que yo leí dice, porque esto es lo que Dios quiso hacer y le dio mucho gusto hacerlo, le dio placer hacerlo. Y la versión Elí Gutiérrez dice, porque a Dios le dio la gana amarnos y salvarnos. ¿Y sabe qué es lo más impresionante, mis queridos hermanos? Que no lo merecemos. No lo merecemos. Cuando leemos este plan de Dios, cómo se fue llevando a cabo, lo único que vemos es que Dios es fiel y los seres humanos son infieles. Lo mejor de los seres humanos, Abraham, Moisés, David, Pedro, el que tú quieras de la Biblia, el que tú quieras de los seres humanos de la Biblia, gente que falló a Dios, eso es lo que vemos en la Biblia. Constantemente lo que leemos son infieles, recibiendo el amor y las segundas oportunidades y la fidelidad de un Dios fiel. Es el sí de Dios que no merecemos. Por eso vino Jesucristo, porque no lo merecemos. Y los judíos, la religión verdadera, los que amaban a Dios, los que adoraban a un solo Dios. Y los romanos, la mejor civilización que había existido hasta el momento. Miren, hermanos, todo lo que nosotros valoramos el día de hoy, la democracia, la justicia, los códigos legales, los derechos, la división de poderes, todo eso que nosotros valoramos como digamos, los estándares de nuestro mundo, lo que hay que perseguir, las garantías individuales, todo eso inició allá en Grecia y Roma. Y este Estado romano y esta religión judía fueron los que crucificaron a Jesús, fueron los que se opusieron a la encarnación de Dios. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que lo mejor de este mundo, lo mejor de los seres humanos, lo mejor de los seres humanos no alcanza de ninguna manera, ni siquiera se acerca a comprender la maravillosa, la sublime gracia de Dios mostrada en Jesucristo. Por eso tuvo que morir Jesucristo. Por eso no se trata de nuestros actos, de nuestro esfuerzo, se trata de su amor, su sí, el sí de Dios, que vino en Jesucristo a mostrarnos su plan. No se trata de que nosotros lo descubrimos, no se trata de que nosotros inventamos un plan. Mira, Señor, ¿qué te parece? No, se trata de que Dios vino, nos reveló su secreto, nos mostró su plan y nos quiere hacer parte de él. ¿Qué le vas a decir al sí de Dios, mi querido hermano? Esta ha sido la pregunta por los últimos 2 miércoles y no hay tercero malo. ¿Cuál es tu respuesta al sí de Dios? Dios viene, nos da un sí contundente sobre la mesa y nos dice, sí, te amo y te quiero salvar, te quiero adoptar, te quiero elegir, te quiero rescatar. ¿Qué le dices al sí de Dios? Vamos a responderle en oración. Gracias, Señor, por tu sí maravilloso en Jesucristo. Permítenos responderte, Señor, con sumisión, con una completa entrega a tu sí. Que tú viniste a elegirnos, a adoptarnos, a transformarnos, a darnos un propósito y a contarnos tu secreto del plan eterno. Queremos ser parte de él, Dios, en sumisión, en entrega a ti por completo.
tenemos fe en ti, confiamos en ti y te alabamos y te damos gloria. Cuando vemos este plan, no podemos otra cosa, Señor, sino que asombrarnos y glorificarte y alabarte y rendirnos completamente ante ti. Así sea, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.